esta sede cultural sevillana que prácticamente es la casa de todos los sevillanos. Unos minutos antes de llegar nosotros, salía de aquí del Ateneo de Sevilla el curso de tema sevillano, una prueba más de lo involucrado que está en la historia cultural y en la historia de Sevilla, este lugar en el que nos encontramos, que además va a cumplir el próximo mes de marzo 132 años. Estamos en años de cumpleaños, el diario ABC cumplirá 90, 132 del Ateneo de Sevilla, y don Alberto Máximo Pérez Calero, que es el presidente, el año que viene los 10 años, una década al frente del Ateneo, pero más de 25 años vinculado a esta institución. Nos encontramos aquí, ya saben, para la presentación de este libro, Del plomo al bit, la transformación digital de Vocento en Andalucía, escrito por el periodista y doctor en comunicación Manuel Capelo Hernández. Se va a encargar de la presentación don José Álvarez Marcos, que es profesor titular de periodismo de la Facultad de la Comunicación de Sevilla, pero si les parece bien, mi nombre es Marina Bernal, no me he presentado, discúlpenme, soy periodista. Digo que si les parece bien será don Alberto Máximo Pérez Calero, el presidente del Ateneo, quien les dé la bienvenida y procedemos a comenzar el acto. Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias, doña Marina Bernal, por esa magnífica presentación y sobre todo con el cariño que siempre hace todas las cosas, tratándose de esta tu casa, el Ateneo de todos los sevillanos. Hoy no es un día cualquiera, es un día especial porque el Ateneo tiene el honor de contar en su tribuna con personas ilustres, pero especialmente con una que se ha dedicado a estudiar un tema muy vinculado con su profesión. Los años que le ha dedicado don Manuel Capelo Hernández, el doctor don Manuel Capelo Hernández, al ABC de Sevilla, y los que le dedicará, porque eso no se olvida nunca, eso se lleva en el corazón, como yo llevo a la Seguridad Social en mi corazón 42 años, pues estos son muchos años dedicados a este libro Del plomo al bit, la transformación digital de Vocento en Andalucía. Yo he tomado a buena pluma algunas notas, pero me gustaría saludar, como no, a don Alberto. Muchísimas gracias, don Alberto, director adjunto del diario ABC. Gracias por su presencia en el pregonero de Sevilla, de la Semana Santa de Sevilla. Conocido, bueno, y qué vamos a decir de don Alberto, una persona muy querida y tanto nos une con nuestro querido Rafa. Sabe que lo llevamos en nuestro corazón y deseamos su pronta mejoría. Muchas gracias, don Alberto, por su presencia en este acto. Y como no, doña Elena Basaga, que es la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, a la que tanto nos vincula, por muchos motivos, entre otros porque hicimos la carrera allí y tanto estuvimos estudiando la carrera prácticamente de medicina, la estudié en su biblioteca. Todavía recuerdo muchos momentos en los que me tuve que quedar en la biblioteca porque abajo estaban los caballos. Estaba hablando de los años 70, como podéis imaginar. Bueno, directivo, señor secretario, señor vocal de medicina que hace, de ciencia, que también hace los martes de la academia, don Manuel, muchísimas gracias por su presencia. Señora, muchísimas gracias. La señora de don Manuel, muchísimas gracias por su presencia. Querido José Joaquín, querido atenista Rafael Raya y tantos que nos acompañan. La verdad es que va a ser un acto, os lo aseguro, maravilloso. Yo he escrito estas palabras. Este libro que hoy presentamos en el Ateneo de todos los sevillanos es un trabajo de investigación en el que nos introduce el autor, en este caso el doctor don Manuel Capelo Hernández, en el apasionante mundo del periodismo digital y del grupo Vocento, con un diseño de portada magnífico, como todos ustedes pueden ver. El doctor don José Álvarez Marcos, que nos acompaña amablemente, y una persona que lo vamos a nombrar fijo aquí en el Ateneo, porque además viene muchísimos actos, gracias don José por su presencia, es el director de la tesis doctoral en la que se ha inspirado este libro. A lo largo de la presentación seguro que escucharemos frases como el camino digital no tiene retorno, o aquella otra que dice que el periodista polivalente tiene sus ventajas e inconvenientes. También se hablará de Vocento y el multimedia ABC. Como no, la futura redacción integrada, la presencia de los periodistas en las redes sociales y la gestión de una redacción digital. Del plomo al bit es la historia de la mayor transformación de un medio informativo, el periodismo impreso, y también una guía de los inevitables cambios que pueden garantizar la supervivencia de los diarios. Y añade una frase en la que dice, y esto no tiene retorno, no tiene vuelta. Bueno, pues yo creo que con esta introducción, mi intervención
fuera parte de darle las gracias de todo corazón a don Manuel, que espero se encuentre en su casa, en su Ateneo, y que se sienta, pues eso, como esta mañana me decía, muy contento de estar en esta casa en la cual ponemos el corazón y el alma para que todo nos salga bien. Ojalá que sea este acto del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues es el turno de don José Álvarez Marcos. Les voy a leer una breve reseña de su biografía, breve porque es una persona con una biografía intensa, pero lo hemos resumido. Es profesor titular de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, imparte clases de tecnologías de la información periodística, ciberperiodismo y comunicación institucional. Dirige el grupo de investigación Estrategias de Comunicación. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y doctor en Periodismo por la Hispalense. Tiene los premios extraordinarios de licenciatura y de doctorado y Premio Nacional Fin de Carrera. Ha sido director de Comunicación de la Universidad de Sevilla del 2008 al 2016, asesor para proyectos estratégicos del rector de la Universidad de Sevilla del 16 al 17 y presidente de la Red de Gabinetes de Comunicación de las Universidades Españolas. Fue redactor jefe del Correo de Andalucía, director de diario Expo 92, que fue una experiencia precisamente pionera en el periodismo multimedia. Y también ha trabajado para la organizadora de la Exposición Universal de Sevilla 92 durante 7 años como director adjunto de comunicación y responsable del programa Expo Info. Ha sido vicepresidente y presidente en funciones de la Asociación de la Prensa de Sevilla. Suya es la palabra. Muchas gracias, Marina. Hacia arriba. Muchas gracias, Marina. Hay dos cosas por las que yo estoy aquí, ¿no? Una preferente, pues soy amigo de Manolo, y una complementaria. Soy beduino de Regapar. Creo que eso pesa aquí en el Ateneo. Son las credenciales. Son las credenciales. Presidente, muchas gracias por recogernos en su casa. Queridos amigos, querida Elena, querido pregonero. Gracias. Marina, felicidades. Felicidades por ese libro que has presentado hace muy poco. Todo un éxito editorial. Espero que este sea el segundo éxito editorial de Sevilla Press. Enhorabuena, querido Miguel. Me recordó en tu presentación una entrevista que hice cuando trabajaba para la Fundación Cruz Campus, para la revista Blanco y Oro. Una entrevista que le hice al psiquiatra Luis Rojas Marcos. Después de escucharte, de ver tanta bondad, benevolencia, generosidad, cariño, me acordé de lo que me dijo. Si el futuro de la humanidad cotizara en bolsa, yo compraría acciones. Y por supuesto recomiendo comprar. Muchísimas gracias por este alegato innecesario. Pero yo creo que hoy nos une a todos. Ahora mejor, Pepe. Nos unen aquí a todos hoy la condición, primero, de amigos de Manuel Capelo, que yo creo que es una de las principales credenciales con las que una persona puede contar en la vida, la amistad de las personas, sobre todo de la gente que le rodea y que le conoce, y después la pasión y la vocación periodística. Marina, y como decía antes de los aniversarios, a veces Sevilla cumple 90, y como diría nuestro amigo Paco Correa, la Liga Española cumple también 90 años. Preparando esta presentación me he acordado de otra entrevista que hice para la revista Blanco y Oro. Se la hice a Fray Carlos Amigo Vallejo en el 2002, entonces todavía arzobispo, no era cardenal, y me recordaba el cardenal lo difícil que es ser el primero en Sevilla. Y me decía, bueno, soy alto. Bueno, pues ha habido arzobispos más altos que yo. Bueno, soy franciscano. Quizás sea el primer franciscano. Pues no, 3 franciscanos antes que yo habían sido arzobispos de Sevilla. Bueno, de Medina de Río Seco, ¿debo ser yo el primero? Pues no, en el siglo XVI estuvo en la sede de San Leandro Antonio de Paino, que era también de Medina de Río Seco. Así, si difícil es ser el primero en Sevilla, y como se veía en la mitad del mundo, según Villalón, si contamos ultramar, pues nos encontramos lo que me recordaba un profesor de la facultad, Gómez Méndez, que hoy no ha podido estar con nosotros, que en Cartagena de Indias se ha publicado un libro que se llama Del plomo al vino.
cambio en la legibilidad del diseño periodístico impreso y digital del Universal de Cartagena. Bueno, que coincidamos, bueno, menos mal que no lo han llamado a este libro Manual de Resistencia de la Prensa Escrita. Si hubiéramos tenido... Bueno, esa es una pregunta muy interesante que vamos a desarrollar luego. ¿Hay futuro para la prensa escrita? Que es lo que yo creo que es la pregunta que está en la calle y que todo el mundo se hace. Bueno, mis felicidades, en primer lugar al autor, a Manolo, al editor y a Inés y a Nacho, a los que le dedica Manolo el libro. Yo estoy aquí, como he dicho antes, mi credencial es ser amigo de Manolo. Manolo y yo compartimos varias cosas. Los dos recordamos cómo huele el plomo recién fundido de una linotipo. Los dos sabemos lo que es una rotoplana. Yo les explico a mis alumnos qué es una rotoplana, les digo, y se me quedan, ¿así qué es lo que es? Digo, eso se parece a las bacaladeras de las tarjetas. Y me dicen, ¿bacala qué? ¿Eso qué es lo que es? Es muy difícil tratar de evocar aquellos tiempos. Bueno, los dos pertenecemos a esa época del plomo y los dos nos hemos reconvertido con más o menos éxito en periodistas más o menos digitales. Hemos asumido, Manolo es una persona de una formación humanística, científica y económica impresionante. Es además un periodista polivalente, de los más completos que yo conozco. Es un periodista que ha trabajado en radio, que sabe de televisión, que sabe de prensa, que ha dirigido medios, que además es doctor en periodismo, máster MBA por el Instituto de San Telmo, y lo último que me faltaba por conocer, y lo conocí hace poco, es que ha sido locutor deportivo, y además es bastante, es otra coincidencia conmigo, porque también fui redactor jefe de deportes del Correo de Andalucía. Yo creo que es el ejemplo, Alberto, no se lo digas a tu director, que se enfade con él, pero de lo que no debe hacer una empresa, prescindir de una persona de tanto talento. Porque lo que ahora está ocurriendo en los medios, lo que ahora está pasando, lo que ahora nos cuentan los Washington Post, lo que ahora nos cuentan del New York Times, de Mediapart, del diario.es, eso yo se lo he escuchado a Manolo hace más de 5 años. Sin embargo, prescindir de una persona que puede aportar tanto a la prensa en el momento, creo que es un error, pero bueno, en la universidad lo hemos acogido con mucho cariño y nos gustaría que siguiera investigando y que siguiera trabajando con nosotros. Este libro para mí tiene dos grandes valores. El primer valor es que la transformación digital, lo que es la evolución de los periódicos, ha sido abordada tanto desde el lado profesional como desde el lado académico. Desde el lado profesional siempre ha faltado el andamiaje científico. Y desde el lado académico, desde el lado universitario, si los investigadores no han estado en una redacción, no han vivido el proceso informativo, no saben lo que es una noticia, no saben lo que es tomar decisiones sobre la marcha, levantar una primera página, no levantarla, hacer una edición, es muy difícil que puedan entender realmente lo que pasa y lo que está pasando. En definitiva, caemos la mayoría de ellos en lo que yo le llamo el retoricismo científico o el anacoluto científico. Dar vuelta. Manolo tiene la experiencia profesional y el andamiaje académico y el rigor científico necesario. Y luego además tiene otra virtud, que eso le ha venido bien lo que le ha pasado, que yo antes me quejaba, que se ha distanciado lo suficiente del objeto de estudio para poder analizar este caso con objetividad suficiente. Digo en el prólogo, cito a Negroponte, que hoy vuelve a estar de moda. Nicolás Negroponte era objeto de una entrevista en El País semanal, el último País semanal, que ser digital es poder crecer, decía a finales del siglo pasado. Ahora no es obligatorio para crecer, es obligatorio para sobrevivir. Ser digital es absolutamente imprescindible y es, como digo en el prólogo, un camino que ya no tiene retorno posible. Nos hemos metido en un mundo que no hay
vuelta atrás y en el que posiblemente dentro de 3 o 4 años no tengamos que decir prensa digital, si lo digamos prensa. Igual que no decimos coches de vapor, si no decimos coche. Llegará un momento en el que lo asumamos, lo digital, como parte del núcleo esencial de las cosas y entonces digamos periódicos de papel que no sabemos si van a existir o no van a existir. Por si acaso, yo me he recordado. ¿Te recuerdas, Marina, de Blade Runner? No, tú eres muy joven. Bueno, no tan joven. Te recuerdo que yo estudié con el tipómetro en la universidad, ¿eh? Bueno, hay profesores que todavía lo siguen enseñando en las facultades. Y viene bien enseñar el tipómetro, porque de vez en cuando conviene saber cómo medir el tamaño de las letras. Bien, Blade Runner, que se ha hecho una secuela hace poco, es una película, está de moda decir eso de distópica, que presenta un futuro viejo. La hizo Ridley Scott en el año 82. Es una película en la que aparecen humanos artificiales y está centrada en el 2019. ¿Ya? Pues en ese 2019, en ese Los Ángeles, aparece Harrison Ford, el protagonista, tapándose con un periódico de papel, con Los Angeles Times, tapándose, bueno, por lo menos hemos llegado al 2019 distópico de Ridley Scott con periódicos de papel. No sé en el futuro. Sí hay ejemplos de periódicos que están sobreviviendo con éxito, y no quiero utilizar tampoco la intervención conferencial o conferencialmente, no te quites que es el caso del New York Times, pero es curioso el caso del New York Times. Un par de pinceladas nada más. El otro día se contaba que tiene 1.600 redactores, más redactores que en toda su historia. Mira, todos los demás periódicos han ido despidiendo redactores y periodistas, adelgazando las redacciones. El New York Times ha seguido creciendo. Tiene un 40% ahora mismo de ingresos digitales. Y con los ingresos digitales daría para pagar 2 redacciones completas. Es un caso de éxito. Lo curioso, Marina, es que quien puso al New York Times en la proa digital fue una mujer, Jill Abramson. Una mujer que estuvo directora del New York Times solo durante 3 años y que la echaron, según las malas lenguas, por mal carácter. ¿Puedo hacer un inciso para felicitar a nuestra compañera Alejandra Navarro, sí, claro, subdirectora del diario ABC? Ayer en las redes sociales se movían continuamente felicitando a la primera mujer que va a estar en la subdirección del diario ABC, pero yo creo que lo más importante destacar es que todos los compañeros coincidían en resaltar su capacidad de trabajo y su capacidad y su talante humano, más que el ser una mujer, pero la felicitamos también desde aquí, ahora que hablas de las mujeres al frente del periodismo, los cargos directivos. Se une el Ateneo a esa felicitación, por supuesto. La conozco a Alejandra, he tenido el placer de tenerla en el aula y de tenerla ahora como amiga, incluso como profesora de temas de diseño, y es una persona encantadora y una periodista excepcional, y posiblemente de diseño sea una de las grandes expertas en este país. Bien, por cierto, que sustituyó a esta periodista Kim Baker, el primer director afroamericano del New York Times. Yo creo que va a ser el momento de dejar el paso. Yo creo que están deseando escuchar a la autora Manuel Capelo. Ya luego Manuel Capelo, bueno, ya lo conocen bien, pero yo creo que lo fundamental y lo más importante es el tiempo que le ha llevado, porque afortunadamente es contrario el tiempo que has utilizado, es paradójico el tiempo que has utilizado para poder escribir este libro, 5 años estudiando una tesis doctoral, al tiempo con el que se trabaja normalmente a contratiempo, diríamos más bien, que el tiempo, para sacar adelante un periódico. Vaya forma tan diferente de trabajar, sacar un libro a sacar un periódico, ¿no, don Manuel Capelo? Sí, efectivamente. Aquí hay testigos de dónde he escrito yo muchas de las páginas de este libro. En fin, si lo queréis contar yo, lo cuenten después. Pero 5 años. Sí, fueron 5 años casi. Primero toda la parte de investigación académica, porque este libro, como decía antes Pepe, está sustentado en un andamiaje científico
De ahí salió una tesis doctoral que tenía su mensaje, su investigación, su tesis, pero con el material que había me pareció que después de estar 5 años leyendo cosas y sobre todo hablando a muchísima gente, estuve molestando a muchos directivos, algunos de los cuales están aquí, a los cuales agradezco la paciencia que han tenido conmigo de explicarme cosas y de responder a mis encuestas. Pues con todo ese material, con el material que yo había recopilado y con la falta, digamos, que había de literatura académica sobre el tema, específicamente sobre Vocento y sobre cómo los periódicos andaluces, las cabeceras de Vocento en Andalucía, habían afrontado el reto digital, pues me pareció que era una pena desperdiciar ese material y, digamos, ese libro es fruto, digamos, de todo ese material. Pero con la velocidad que lleva el mundo digital, en el 5.º año de investigación probablemente usted encontraría resultados totalmente, incluso contrarios a los del primero, ¿no? Pues sí, aunque parezca una anécdota, cuando estaba prácticamente a punto de enviar el original ya a la imprenta, leí una noticia, iba a decir en el papel, pero no, mentiría, fue en realidad una página web, de que uno de los diarios de Vocento de Andalucía entraban en lo que se llama el muro de pago, que para los que no conozcáis es una fórmula de suscripción donde si tú quieres leer noticias tienes que suscribir, lo que se llama el muro de pago, y que oiríamos hablar de él en los próximos meses probablemente, porque prácticamente la prensa española está ahora avanzando hacia ese modelo como una forma de modelo de negocio, ¿no? Bueno, por no desviarme, leí que efectivamente Ideal era el primer periódico andaluz que iba a entrar en el muro de pago, y yo, conociendo la redacción que conocía, la que había visitado cuando estaba haciendo tesis doctoral, pues no me cuadraba. Es decir, con esas estructuras no se puede hacer un modelo de negocio como el que estaban planteando. Y tuve que llamar y con toda la generosidad y la paciencia me volvieron a recibir, tuve un par de días con ellos y me contaron como casi en 12 meses habían dado un cambio radical a la redacción y se había convertido en ser un periódico que iba a su ritmo en la transformación digital en uno de los más avanzados que hay ahora mismo en España, que habían cambiado radicalmente y ahora mismo son digitales 100%. ABC de Sevilla, Sur de Málaga, Ideal de Granada, La Voz de Cádiz, los 4 periódicos del grupo Vocento, y precisamente también en estos 2 últimos meses ABC de Sevilla se ha convertido en el medio digital con más difusión. Sí, esto de las audiencias de internet es una cosa que a mí todavía me cuesta aceptarlo, ¿no? Porque acostumbrado a cómo estábamos a lo que eran habitualmente las ventas del papel, las audiencias que llegaban a través de lo que llamaba el EGM, los estudios, es decir, cuántas personas lee un periódico, por tanto una noticia, cuánto llega, pues hombre, a eso siempre estamos acostumbrados, una serie a cifras de miles, no digo centenares, pero bueno, a veces estaba capaz de recordar los 30.000 ejemplares diarios de venta en su momento, ¿no? El EGM creo recordar que eran en torno a los 200.000, ¿no? Es decir, que había 200.000 personas que leían diariamente ABC. Pero cuando empezamos en el tema digital vimos que esas cifras se nos quedaban atrás y que además crecían de forma geométrica, ¿no? Y bueno, lo que tú me comentabas, finalmente tengo que dar la enhorabuena al compañero porque en diciembre y en enero han conseguido nada más y nada menos que 4 millones de usuarios únicos mensuales que visitan la página web de ABC Sevilla. O sea, 4 millones de personas distintas que al menos una vez al mes han entrado en la página de ABC Sevilla. Son cifras absolutamente mareantes que para mí, por supuesto, me dan envidia, ¿no? Son récords, y significa que están haciendo un buen trabajo, efectivamente. Cuando hay una oferta también tan amplia, significa que están haciendo un excelente trabajo y nos sumamos a esa felicitación. Hemos hablado de modelo de negocio, no hay un modelo determinado inicial. Pero yo creo que también hay que hablar del coste humano y económico que significa la digitalización de los medios impresos, ¿no? Sí, yo creo que en este estudio y en muchos otros, por supuesto, una de las cosas que se refleja es, primero, que la digitalización llegó sin avisar, a traición, absolutamente a traición. Y eso significó que la mayor parte de las empresas editoras no estaban preparadas, ¿no? Incluso al inicio se cometieron muchos errores, ¿no? Que también más o menos reflejo o dejo constancia de este libro, y que se fue aprendiendo a base de golpes, ¿no? De error, prueba, y así se ha ido avanzando. Algunos no han avanzado, ¿no? Pero bueno, los que han avanzado han ido avanzando sin un modelo de negocio y sin tener la idea muy clara, sino simplemente sabiendo que por ahí van los tiros, por ahí era el futuro, pero sin tenerlo muy claro, ¿no? Digo, ahora mismo, como comentabas antes,
parece que el modelo de negocio empieza un poco a vislumbrarse, por lo menos lo que respecta a la empresa editora, a través de los modelos de suscripciones, que como decía Pepe, el New York Times lleva 3-4 años explotándolo con bastante éxito, aunque Pepe, digo, yo creo que a su audiencia se les voy a contar una pequeña trampa que ocurre con esa cifra, ¿no? El New York Times tiene 4 millones de suscriptores, me parece recordar, de suscriptores tanto en la edición de papel como fundamentalmente en la edición digital. La gente que paga por ver lo que da el New York Times. Ahora, de esas cifras hay 500.000 que están suscritos a los horóscopos y pasatiempos y casi 300.000 al canal de cocina. Es decir, que eso os viene un poco a demostrar que las empresas editoras pues, han tenido que diversificar mucho para poder encontrar ese modelo de negocio que parece que por fin se empieza a vislumbrar. Claro, porque la siguiente pregunta, a raíz de lo que estás explicando, perdón la interrupción, es si los mismos temas que funcionan en el periódico impreso funcionan también en digital, o hay que variar la elección, el criterio informativo. Bueno, eso es un debate amplio, creo que no está cerrado todavía, pero yo te voy a dar la vuelta a la pregunta y voy a lanzar una teoría mía, ¿no? Que no es mía tampoco, es decir, que yo creo que cualquiera que conoce el mundo de la comunicación pues compartirá, o incluso probablemente lo haya leído en algún sitio y no me acuerdo, ¿no? Y lo haya copiado, ¿no? Pido disculpas, ¿no? A ver, hoy en día la información o la actualidad es prácticamente un commodity, ¿no? Un commodity es una expresión que se utiliza en el mundo de los negocios, que es un producto que no vale casi nada. Es decir, son productos que se mueven por el mercado y según la oferta y demanda. Es decir, para que os pongáis un ejemplo muy claro, el arroz, ¿no? El arroz puede subir o bajar de precio dependiendo si hay mucho arroz, poco arroz, si llueve o no llueve, y es el arroz en sí, digamos, las toneladas de arroz no valen, ¿no? Ahora, y siguiendo un ejemplo que yo pongo siempre de lo que ha hecho una empresa sevillana además, o por lo menos con sede en Sevilla o con agregación en Sevilla. Tú coges ese arroz, lo pones en un vasito, lo pones a no sé qué, le haces una campaña de marketing, lo anuncias en televisión, subes 100 veces el precio de ese producto y además tú controlas el precio, ¿vale? Con la información está ocurriendo algo parecido. Desde la información ahora mismo, con internet y con las redes sociales, todo el mundo comunica cosas. O quiere comunicar cosas, o parece que comunica cosas, o tiene intención de comunicar cosas. Es decir, la información, lo que ocurre, lo podemos encontrar a través de 1000 plataformas, de 1000 redes sociales y de 1000 historias, ¿no? Pero eso es un commodity. Si las empresas editoras, las marcas de toda la vida de Dios, ¿no? Se limitaran a seguir o a tratar de competir por esa información, yo creo que se estarían equivocando. Aquí el negocio, insisto, por igual las tiro, no se trata de repetir las cosas que ocurran, que ya alguien lo ha dado bien o mal, pero se trata, como tú me comentabas ayer, de 3 o 4 claves. Una, que esa información sea creíble. Credibilidad. Credibilidad, constancia. Con mayúsculas. Credibilidad, constancia y valor añadido. Entonces, ahí es donde sí tendremos un modelo de negocio y podremos competir, o podrán competir las empresas editoras en este mundo. Porque si lo que se trata es de ver quién da primero la noticia, una noticia que hay que darla, porque eso forma parte también de la esencia del periodismo. Evidentemente no se puede tampoco renunciar por la noticia, ¿no? Pero hay que tener muy claro que a esa noticia hay que darle valor añadido. Y en el supuesto del papel, digamos, de la edición de papel, eso es, digamos, clave. Es decir, si en el papel reflejamos lo mismo que cualquiera ha podido ver en cualquier web, ese proyecto acabará quedándose en el camino, como hemos visto que se han quedado muchos por el camino y algunos, lamentablemente, muy cercanos. Creo que Pepe quería hacer una pregunta, sí, ¿no? O añadir algo. Déjame que diga algo bastante, yo te dejo lo que tú quieras. Bastante simple, sobre todo para aquellas personas que sean un poquito más ajenas al mundo del periodismo. Cuando Manolo habla de modelos de negocio, los medios hay modelos de pago y modelos que no son de pago. Nosotros escuchamos la radio y vemos la televisión y no pagamos por ello. Son medios que se nutren de la publicidad. Entonces, ¿tiene sentido regalar la información? Es lo que hacen las televisiones y lo que hacen las radios en abierto. Luego, ese modelo podría tener sentido si la publicidad llegara en suficiente cantidad para no solo
garantizar la inversión, amortizar la inversión, sino también dar una cierta rentabilidad. El problema es que la publicidad no llega. El problema es que el 80% de la publicidad de Internet son palos depredadores de Internet, Google y Facebook. Entonces, si no llega la publicidad, tiene sentido seguir regalando información a base de abaratar los costes, a base de dar una información de menos calidad, lo que se están planteando los medios de voy a hacer un producto especial, un producto mejor, que tenga más calidad y vamos a ponerlo a ver si el público está dispuesto a pagar. Estamos hablando de algunos pagos mensuales en torno a 6 euros, entre 6 y 10 euros al mes, por tener información de calidad, en algunos casos con publicidad y en otros casos sin publicidad alguna, como el caso de Mediapart en París. Déjame que diga una cosita. Precisamente la Fundación Luca de Tena hizo público esta semana un interesante estudio sobre modelos de pago en la prensa, que decía que el principal motivo para pagar por un periódico en la red es la conveniencia, que te convenga la noticia. Y el otro día le decía a Manolo, yo hubiera pagado a gusto un periódico donde yo hubiera encontrado digital, un plano interactivo de la maratón o del maratón del domingo para ver por qué calle podía pasar o no podía pasar. Entonces, bueno, si el metro de Nueva York es una arca de grande, yo lo tengo y lo veo perfectamente con detalle, porque no he podido encontrar un plano del maratón con todos los cruces que hacía. Eso sería un plus, un añadido que podría justificar en algunos casos el poder pagar. Perdona, No, aquí estamos para eso, para que vayamos interviniendo, a hacerlo un poco más ameno. Y quería que... Ya que sacar el tema de publicidad, me traía yo unos datos que a mí siempre me han sorprendido para que se pueda hacer idea de lo que fue la irrupción, digamos, de la crisis de modelo a principios del siglo XXI en los medios, sobre todo en las grandes editoras, ¿no? He estado buceando en la cuenta de resultados de Vocento del año 2007, que digamos un poco el punto álgido. En 2006-2007 fue donde se obtuvieron los mejores resultados económicos, creo que en la prensa española, ¿no? Y en el 2007 Vocento facturó 918 millones de euros, ¿vale? Con todos, es decir, no solamente papel, sino todos los negocios que tenía, incluido lo audiovisual, lo recordar, y parte del digital, ¿no? Bueno, esos mismos datos en el año más gris de la prensa, que fue el 2013, en donde, por cierto, tenía apuntado por aquí, sí, en el 2013 se llegó a inscribir, había las listas del paro en España, 10.560 periodistas inscritos en el paro, de ellos 1.130 en Andalucía. Digo, esos son los datos más negros de la profesión en esta década. Bueno, pues ese mismo año, el 2013, que digamos un poco donde el gráfico está en su punto más bajo, Vocento facturó aquel año 529 millones de euros, es decir, prácticamente en apenas 7 años, menos de 7 años, casi a la mitad. Bien es cierto que este descenso de la facturación no solamente fue por falta de ingresos, sino, digamos, por lo que se llama salida de, no sé cómo le llaman, es decir, que Vocento en ese año se desprendió de una serie de activos que no eran rentables, entre otras parte del audiovisual, el diario que digamos bajó la facturación. Pero bueno, por ejemplo, si comparamos cifras comparables, ¿no? Los ingresos por publicidad, los ingresos por venta de ejemplares de Vocento en el año de 2013 fueron 221 millones de euros. Bajaron a 214 en el 2013, a pesar de que en esos 6 años, creo recordar que se subió el precio del periódico 2 veces, me parece recordar, ¿no? Si no estoy equivocado. La venta por publicidad, que es el dato que quería dar, pasó de 365 millones de euros a 156. Es decir, los ingresos por publicidad en las empresas editoras han sido un auténtico desastre, como para haber cerrado el chiringuito, ¿no? Lo que antes decía es del manual de resistencia, tenían que haberlo escrito la EDE, vamos, o sea, los editores españoles tenían que haber escrito cómo sobrevivir, ¿no? Y bueno, y la pregunta clave, ¿qué va a pasar con la prensa escrita? ¿Está destinada a desaparecer? ¿Hay alguna posibilidad de reciclarse? ¿Puede convivir con la era digital? Vamos a matizar.
Maticemos. Como decía Pepe, hablar de prensa escrita o prensa digital dentro de unos años yo creo que va a ser para los históricos del periodismo, ¿no? Porque ya la mentalidad, espero que aquí en unos años, será de una redacción integrada donde nadie dudará, ¿eh? Está claro de cuál va a ser el modelo. Pero mientras tanto, si tú te refieres a qué vamos a hacer o qué va a ocurrir con las cabeceras históricas que hemos tenido en nuestras manos y con las que hemos crecido, es decir, pues ABC o Ideal o Sur o La Voz de Cádiz, ¿no? Es decir, el papel que todas las mañanas llega al kiosco o llega como sea a casa, pues vuelvo a la respuesta que os daba antes. Desde mi punto de vista, si no se cambia la mentalidad, que ya se está cambiando, de que ese producto tiene que tener mucho valor añadido, no sobrevivirá. Es decir, y damos un tiempo largo de coexistencia. No es un problema de coexistencia, yo creo, de tiempo, porque yo creo que ya el proceso se está haciendo. El proceso está haciendo. Y veo aquí compañeros de familia, entre comillas, ¿no? Que durante muchos años hemos ido haciendo ese proceso, más rápido o más lentamente. Teníamos todos muy claro que ese producto de papel, primero, iba a dejar de tener la difusión que tenía hace 2 décadas, porque la difusión la estábamos viendo y estaba traspasando a lo que era la plataforma digital, y ya hemos comentado antes las cifras tan astronómicas que para mí todavía son mareantes de gente que visita la página web de la marca ABC de Sevilla, pero que el producto de papel, que había que mantenerlo, pues era un producto distinto, porque esta es otra de las grandes errores que se cometen en el vulgo, digamos, entre comillas. Es decir, hay mucha gente, yo me río, entre comillas, cuando me dicen, no, yo he visto en la web el periódico y tal. ¿Tú qué has visto? Porque lo que hay que tener claro es que el producto web no es el producto papel, ni es el producto móvil, ni es el producto tal. Es decir, que ahora mismo las redacciones están haciendo muchos productos distintos, al mismo precio, cobrando, por muchas plataformas distintas, y a cada público en concreto. Y el que le gusta el papel no puede contentarse con lo que le da la web, porque la web es una cosa distinta. Pero al hilo de la información... En esa línea, yo creo que si se sigue en esa tendencia de que cuando tú veas el kiosco o te llegue a casa a través del kiosco y más una tableta, una cosa por la que has pagado probablemente 2 euros, porque se subirá ese precio, si tú no tienes muy claro que te compensa pagar aquello por 2 euros, pues dejar de comprarlo, es así de claro. Y al hilo de lo que está diciendo, en la sala hay muchísimos periodistas también hoy con nosotros que nos acompañan. Don Álvaro Ibarra, bienvenido, el director de ABC, gracias. ¿Qué pasa? Hemos hablado de la información, de la empresa, y ¿qué pasa con el periodista? El periodista multimedia, te preguntaba antes por el coste humano de esta digitalización. ¿Cuál es el futuro del periodista? Pues el futuro del periodista es como el que ha sido en los últimos 2 siglos, el contar historias, con independencia de la plataforma que elija. Es una cosa tan simple y tan complicada. Tan simple y tan complicada. Es decir, yo el otro día oí, además fue en un acto corporativo, cosas que yo me sonreía diciendo, bueno, no sé cómo se puede decir estas cosas en un acto corporativo, ¿no? Alguien hablaba, criticaba el periodista de orquesta, ¿no? La profesión, que por cierto, ahora que no hay ningún periodista aquí en la sala, después de haber tratado con muchos periodistas y haber investigado y tal, puedo decir que es de las profesiones más conservadoras que hay. Es decir, yo creo incluso más que a un médico, o sea, cambiarle el oficio del periodista, cambiarle de su sitio y de hacer las cosas, le cuesta media vida, vamos, a veces casi un trauma, ¿no? Pero las cosas son como son, es decir, los carretes de fotografía ya no se venden, las barras, el señor que llevaba la barra de hielo ya no tiene nada que hacer, el señor que se ponía detrás de una oficina de un banco a repartir dinero ya prácticamente no tiene nada que hacer. Los taxistas no quiero decir nada, pero vamos, todos sabemos lo que va a pasar. Es decir, la sociedad, la digitalización está cambiando la profesión. Los periodistas tienen que saber que tienen que estar con su tiempo, que la esencia de su oficio va a ser la misma. Es decir, contar con veracidad, con credibilidad las cosas que ocurren, pero se tienen que acostumbrar a que los instrumentos, las plataformas están cambiando. Y antes había una única plataforma y ahora puede haber 5. Y dentro de la legalidad, del respeto a los derechos laborales, a todo lo que queráis, pero lo que no podemos mantener un periodista como hace un siglo, con una mentalidad del cierre de un único producto que cerraba a las 12 de la noche y que se editaba el día siguiente y que moría el día siguiente, porque no es así, porque hoy los cierres no existen en las redacciones. Las redacciones están continuamente cerrando porque continuamente hay productos que están saliendo.
y esa información se queda muerta al cuarto hora, como decía antes un colega que a quien le agradezco que esté aquí. Es decir, hasta las agencias de noticias, hoy en día una noticia que antes duraba prácticamente un día, está en media hora está muerta, porque ya la ha superado cualquiera. Yo quiero recordar también que el libro Del plomo al BIC se puede adquirir, los que estéis interesados ahora aquí en el patio del Ateneo, y Manuel Capelo estará encantado de firmarlo a todos los que lo deseéis. Vamos a ir concluyendo, si te parece, Manuel, para que dé tiempo de firmar y agradecerle también al excelentísimo Ateneo que sea hoy nuestra casa de acogida, como lo es siempre de todos los sevillanos y todas las actividades culturales. Es la casa de los sevillanos, al igual que el diario ABC es el periódico de los sevillanos y es la historia de Sevilla, ¿no? Pero si alguien entre el público quiere hacer alguna pregunta, por si hay algún tema que os interese o que haya... ¿Tú quieres, Álvaro? ¿Intervenir? Una cosa de Manolo. Si, ¿quieres que hacerlo desde aquí? No, ¿Te traes mi micro? No, desde aquí. Vamos a ver, Manolo Capelo, no sé si lo habrá dicho, porque llega tarde por culpa del periódico. Me comprende mejor que nadie. Ha sido un pionero absoluto en el tema digital. Yo recuerdo ahora relativamente fácil, pero hace 10 años, cuando Manolo estaba en ABC, que fue el gran impulsor de ABC, dentro de ABC, de Internet, que casi nadie nos creía, ¿no? Y que nos decía unas cosas, pensábamos que estábamos locos, que íbamos a terminar de cargar la discusión de papel, que en un futuro, que eso era un disparate, que cómo iba la relación a hacer proyectos digitales. Bueno, pues se ha ido avanzando gracias en gran parte al trabajo que hizo Manolo y a la gente que él ha formado, que tenía a su alrededor. Y en 2018, tanto Docento como ABC han tenido las mejores cifras de usuarios y de páginas vistas de su historia, y la publicidad, que es verdad que la estamos quitando los grandes, pero la publicidad ha dado una subida cualitativa tan importante que nos ha permitido tener los mejores resultados desde 2007, que fue el último de los grandes años. Ha sido en el mes de diciembre y enero, creo que recordar que ha dicho también Manuel Capelo, ¿no? Efectivamente. Y en gran parte es lo que nos ha presentado. Como Manuel, que fue visionario, porque claro, en esto del periodismo hay que ser el primero. Ya los demás luego se van sumando. Pues a veces de Sevilla la figura de Manuel Capelo, pero yo creo, Manuel, que tú fuiste visionario, como bien nos ha recordado Álvaro Ibarra, y además es maravilloso que entre compañeros se le dé el sitio y se reconozca el trabajo, porque muchas veces pasa desapercibido, ¿no? El de la gente que está ahí, que ha llegado a la primera. Pero junto a ti, Manuel Capelo, hubo otros compañeros, otros nombres que te acompañan, que fueron contigo empujando la aventura. ¿O hay que recordar? Me lo pone difícil, pero bueno, lo primero que nada quiero contestarle a Álvaro, que ha hecho trampa cuando ha hecho una pregunta. En realidad no lo esperaba yo, pero yo te lo devuelvo y quiero decirte públicamente que te agradezco la confianza que depositaste en aquellas locuras que yo planteaba y que efectivamente nos hacía todo dudar si estábamos en el buen camino, porque no había un manual de cómo hacer la reconversión, sino que era prueba-error y muchas veces nos equivocamos. Y había gente que estaba esperando que nos equivocara para decir, os voy a cargar la marca, Entonces, tú durante todos estos años hemos estado trabajando juntos, la verdad es que siempre confiaste en mí, me apoyaste hasta el final, y yo la verdad es que eso te lo agradezco, y además te lo devuelvo en tu honor, porque tú en definitiva eras el director, ¿no? O sea, tú eras quien aguantaba todas aquellas locuras, entre comillas, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta de Marina, que sí de repente, pero yo siempre cuando estaba leyendo el libro, y a veces cuando hago un poco de memoria pues desde el plomo al BIC, ¿no? Porque no me has preguntado por qué el libro. ¿Por qué el libro no? ¿Por qué el título? ¿Por qué el título? Estaba esperando que te lo dijera. El título del libro es una experiencia, una vivencia personal. Es decir, yo cuando llego a ABC en los años 80, para mi sorpresa me encuentro todavía que existían las máquinas de plomo que trataban el plomo, es decir, las linotipias.
La linotipia, que era una máquina que cogían unas barras de plomo y las hacían galeradas para que después pudiera ir a la empresa, digamos, no era rotativa, a la máquina, para que se pudieran, digamos, imprimir, ¿no? O sea, yo llegué y me encontré que además era un olor, efectivamente, era un olor que me recordaba a mi infancia porque mi padre estuvo trabajando una temporada en las linotipas de los días de Huelva, ¿no? Entonces, de ahí a salir con la estructura digital de ABC Andalucía montada y funcionando con la audiencia que teníamos, pues es, digamos, el título me salió fácil, ¿no? Del plomo a mí, ¿no? Pero bueno, no hay otra pregunta. En toda esa historia, yo a veces me recuerdo a dos personas que desgraciadamente no están con nosotros. Uno es Antonio de la Torre, que fue el primero que montó, que fue todavía más loco que yo, o sea, yo cuando no tenía ni idea de lo que era Internet, él dijo, vamos a montar la página web, y la primera página web de ABC Sevilla, que además arrancaba por Sevilla, era www.sevilla.abc, ese fue Antonio de la Torre. Desgraciadamente murió al poco tiempo de montar la página web con cuatro visionarios casi, pero dejó un proyecto de remodelación que un año después pusimos en marcha y siguió, ¿no? Yo creo que Antonio lo hubiera disfrutado, si hubiera vivido, hubiera disfrutado en estos tiempos mucho, ¿no? Y el segundo, mucho más reciente, la verdad es que mientras tanto he leído mucha gente, la verdad, mucha gente, y me resulta un poco inconveniente no mencionarlo, pero no puedo mencionar todo, pero bueno, sí quiero recordar también a Fernando Carrasco, ¿no? ¿Y por qué Fernando Carrasco? Que desgraciadamente también murió hace 3 años, va a hacer ahora, o ha hecho, que lo recuerdo. ¿Por qué Fernando? Porque Fernando era, si me permitís la expresión, un periodista rancio. O sea, era un hombre de cofradía, de toro, que le encantaba Sevilla, trabajaba en la sección de Sevilla, además era el alma de la redacción, o sea, una persona muy inquieta, vivaracha, con ganas de broma, de que era un poco quien ponía la musiquilla de la redacción, ¿no? Pero bueno, tenía un corazón tan grande que se rompió una noche y no pudo seguir, ¿no? Y Fernando un día entró en el despacho de Álvaro y dijo, Álvaro, yo quiero ir a Internet, ¿no? Que se decía entonces, ¿no? Quiero ir a la sección de Internet. Pero claro, Álvaro se quedó un poco perplejo y dice, no, Fernando, pero tú, no, esto es el futuro y yo quiero vivir el futuro, que no me coja. Entonces, confiamos en él. Fernando pasó a la sección de Internet, que estaba hecho por lo que se llama hoy en día nativos digitales, que son gente joven que ha nacido, digamos, en Internet y que tal, y Fernando parecía casi el padre de ellos, ¿no? Pero acabó reconvirtiéndose en un tiempo récord, ¿no? Me acuerdo con su libretilla apuntando a darle al control más o a decir no sé cuánto y tal, y al final, pues hoy en día voy a ser también experto de Internet, ¿no? O sea, son como dos personajes, digamos, ¿no? que muchas veces me acuerdo de ellos y que un poco también vienen a sintetizar toda esta gente, o todas las personas que han intervenido en todo este cambio, ¿no? Pues yo creo que ha quedado todo bastante claro. Si te parece, Manuel, ¿quieres preguntar alguna cosa más? Damos por finalizado. Yo simplemente, porque no he empezado agradeciendo, y creo que debo despedirme agradeciendo, por supuesto, al presidente de Ateneo, a Alberto Máximo Pérez Calero, no solamente su presencia hoy, sino que desde el primer momento ha abierto estas puertas por la presentación del libro, que para mí es un honor poder presentar este libro en una institución como es el Ateneo. Muchísimas gracias por la hospitalidad, ¿no? Y por supuesto la asistencia a todos vosotros, porque yo creo que había 1000 cosas más que hacer esta tarde en Sevilla, mucho más divertida que esta, ¿no? Pero si estáis aquí es porque sois buenos amigos y de verdad que os lo agradezco en el alma, ¿no? Muchas gracias a todos, y que disfrutéis dentro que lo podáis. Discúlpame que al fondo una compañera, Mercedes Benítez, buenas tardes, Mercedes. Creo que quiere hacer una pregunta, Mercedes, ¿quieres hacer una? Sí, no sé si han hecho una pregunta antes, pero como yo conozco a Manolo, he vivido con él, he vivido en la reacción, me refiero. Eso es vivir, has pasado más tiempo con él que su propia mujer. Eso seguro, ¿eh? El libro también se podía llamar a lo mejor de la Olivetti a la web, ¿no? De la Olivetti a la web. Entonces, yo no Plomo Plata también fue otro nombre que estuve barajando, ¿no? yo te quería preguntar por el futuro de la profesión, porque cuando nosotros entramos en el periodismo teníamos tiempo de reflexionar antes de escribir. Ahora vamos a una velocidad, la velocidad de los 140 caracteres, y la velocidad muchas veces de no poder comprobar datos por la prisa de meterlo en la web para que no nos lo dice nadie. En fin, me gustaría que hicieran una reflexión sobre eso. ¿Tú cómo lo ves? A ver, te voy a hacer 2 reflexiones, 3 o 4, no sé cuánto, pero bueno. Vuelvo a reflexionar lo que decía antes. Yo creo que el oficio es el mismo, el oficio de periodista, la labor de periodista es la misma, y yo creo que eso no va a cambiar. Mientras que la sociedad que tengamos sea la actual,
yo creo que haremos lo mismo. Lo único que pasa es que nos han cambiado los instrumentos de trabajo, entre comillas, ¿no? Efectivamente hemos pasado de la Olivetti al ordenador. Pues un poco yo creo que con la profesión periodística está ocurriendo lo mismo, es decir, nos están cambiando los instrumentos, ¿no? Pero una de las cosas que tenía apuntado por aquí era, que también aparece en el libro, son una relación que hace una académica, Julia Rodríguez, que habla de las 10 ventajas que tienen los periodistas con la digitalización. No las voy a leer, ¿no? Pero yo creo que es algo que hemos experimentado todos, es decir, por supuesto, también en el libro recojo los inconvenientes, ¿no? Entre otros, la pérdida de trabajo tan brutal que ha supuesto esta reconversión, fundamentalmente porque el modelo de negocio no estaba claro y porque no teníamos la idea muy clara de cómo hacer el negocio, de cómo hacer la transición, ¿no? Pero evidentemente también nos está cambiando los hábitos de trabajo y tenemos que amoldarnos a otras fórmulas y a otro protocolo, digamos, de actuación, ¿no? Lo que yo creo que nunca jamás un periodista va a ser, aunque sea por internet, aunque sea por el móvil, sea como sea, nunca creo que nadie, que en su sano juicio como periodista, dé una noticia sin confirmar. Haya mucho tiempo, poco tiempo, regular tiempo, ¿no? Y yo podría contar una anécdota aquí, pero no la voy a contar, porque a lo mejor Álvaro me va a reñir, pero bueno. Creo que eso es lo que nunca se puede perder, porque entonces si perdemos la credibilidad, entonces sí que estamos muertos. Eso significa que cualquiera puede ser periodista. La tecnología está al servicio de todos, pero no todos. Pero lo que nos preparados. diferencia de cualquiera que pueda meter a través de cualquier red social cualquier supuesta información es eso, o sea, nuestro rigor, nuestra capacidad de seleccionar, porque para eso nos han entrenado, y nuestra constancia, y la marca que nos tiene detrás. Porque en este manual de resistencia que no he escrito, pero que ha sido la transformación, yo creo que lo que ha hecho sobrevivir a los que han sobrevivido es fundamentalmente la fortaleza de su marca. La fortaleza de su marca, que eso es un tesoro que, vamos, que yo creo que la gente de marketing sabe perfectamente apreciar, de periodistas no, pero bueno, no, Mercedes, no, simplemente lo que te iba a decir, la ventaja que yo encuentro de los profesionales actualmente frente a lo que ocurría hace años, ¿no? Yo creo que una de ellas te resulta muy cercana porque tú has hecho periodismo de investigación. Es decir, el acceso que tenemos inmediato, rápido, a las fuentes globalizadas y a las bases de datos, eso no ocurría. Acuérdate del caso Juan Guerra, que tú conoces también, cuánto nos costaba llegar a un registro de la propiedad, o a una sociedad anónima para saber de quién era. Podían pasar semanas. Hoy en día tú sabes que en segundos, no más que tenemos que meternos en determinadas bases y sabemos perfectamente quién es. No solo eso, sino la facilidad que tenemos de acceder a cualquiera a través de un WhatsApp, de Twitter. Es decir, eso antes, acuérdate, que nos costaba a veces encontrar una fuente que nos dijera si era verdad aquello o no, pues no sé, media vida, ¿no? Y había que tener sus trucos y los periodistas más osados eran los que tenían la mejor agenda, ¿no? Pues se nos ha multiplicado la capacidad de audiencia, ¿no? Y sobre todo, y además, y yo creo que estarás conmigo, los periodistas ahora mismo podemos controlar más nuestro producto. Y no solamente podemos controlar más, sino que podemos, si nos equivocamos, podemos modificarlo. Y no solamente eso, sino que podemos tener feedback inmediato. Es decir, antes, como no fuera la llamada al día siguiente de alguien enfadado diciendo, oye, que te has equivocado, o una carta al director, o simplemente el director que se había enfadado, aunque decirte que sabía que aquello no estaba bien hecho, hoy en día podemos tener reacción a través de las redes sociales, a través de cantidad de canales que tenemos abiertos, de gente que nos dice, oiga, esto, ¿por qué no lo piensa usted desde esta otra perspectiva? O este dato, ¿por qué no lo corrige? ¿Por qué no es así? ¿O por qué no recoge mi opinión? ¿No? Yo creo que eso son ventajas que nos ha incorporado la digitalización, que habrá que ponerlas en una balanza respecto a los inconvenientes, pero yo me quedo con la digitalización. Y aunque no quisieras quedarte con ella, ha venido para quedarse ella, o sea que es lo que no tenemos. Bueno, pues vamos a dar por finalizado el acto. Don Alberto quiere hacer una última, muy breve, sí, por favor, bueno, si es tan amable. Por supuesto. Y luego les recuerdo que va a firmar los libros a los que los desee aquí, bueno, aquí mismo en esta mesa. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. El doctor Capelo, aparte de haber escrito este magnífico libro que yo me he dedicado muchas noches a leer, está dedicado este libro con mucho cariño a Inés y a Nacho. Yo sé, aquí hay una persona, matrimonio, Juan Díaz Rendón y Tere, que lo pasáis magníficamente y lo disfrutáis allí en Hinojo. Tú que eres, o usted que es de Huelva, me gustaría que hablara de ese momento en el que te
olvidas de plomo allí y te vas allí, ahí no. Pues hombre, no todo lo que me gustaría, porque la verdad es que eso es casi un paraíso. De hecho está al lado de Doñana y yo creo que una extensión natural de Doñana Hinojo, ¿no? Pero bueno, mi agradecimiento a tanto a Juan como a Tere, ¿no? Que hemos pasado muchos ratos y por supuesto, pues como decía antes, a todos, ¿no? Porque como decía antes, o sois muy amigos, o desde luego aquí no estáis con las ofertas que había, la programación que había, ¿no? Bueno, con esta pincelada humana vamos a finalizar el acto. Del plano de la transformación digital de los centros en Andalucía, por Manuel Capel Hernández. Muchas gracias a todos por su asistencia. Doy las gracias a todos, don Álvaro, muchísimas gracias a todo el equipo de ABC que sigue aquí y que sigáis luchando siempre por esta magnífica labor que realizáis. Muchas gracias.